te quiero hablar acerca del regalo de la gracia. Es la serie de mensajes, pero el día de hoy el tema es la gloria que es la gracia. La gloria de Dios. Te voy a decir, cuando Moisés vio la gloria de Dios, vio la gracia de Dios. Y es lo que quiero compartir contigo acerca de esa gloria de Dios. Y te quiero decir, mira, todas las religiones del mundo, la palabra religión significa esto: el hombre alcanzando a Dios. El hombre con sus propios esfuerzos tratando de buscar y alcanzar a Dios. Todas las religiones. Ahora, y dicen, no, pues también el cristianismo. No. Hay personas que han tomado el cristianismo equivocadamente. Y es el hombre también. Hay muchos cristianos que es el hombre tratando de alcanzar a Dios. ¿Y cómo es? Y eso es precisamente, es lo contrario. La gracia de Dios es Dios alcanzando al hombre. Es Dios haciéndolo. Es lo que Dios ha hecho, no lo que tú y yo hemos hecho. Eso es la gracia de Dios. No podemos ganarlo, no lo podemos hacer nada. Todo es por gracia, por regalo. Y ese regalo es el que Dios nos da. Por eso es la diferencia. Te voy a decir, y a través del mundo, el cristianismo, entre comillas, hablando de la iglesia católica, hablando cuando por cientos de años a nombre del cristianismo se ha hecho horrores, se ha hecho crímenes en las cruzadas, en tantas cosas. En otras palabras, ¿crees o te mato? Te mato, haciendo cosas tremendas. Y lo hemos visto a través de la historia, poniéndole el nombre de cristianos. Pero por eso te estoy diciendo, ese no es el verdadero cristianismo. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre y teniendo esa relación personal con Dios. Cambia todas las cosas. Es por eso que te estoy hablando acerca de la gracia, porque es algo tan importante que tenemos que cambiar mi esfuerzo. Hay veces que somos, escúchame, criticones. Somos de las personas, puedes ser de las personas que a la página blanca, ¿dónde está el puntito negro? No está bien blanca, ahí está el puntito negro. ¿En dónde nos fijamos? En el punto negro. Hay veces que podemos hacer tantas cosas bien, pero siempre vamos a ver lo que está mal. En la iglesia, entre unos y otros. En la relación de esposos. Yo recuerdo que yo también he sido culpable de eso. Yo recuerdo, gracias a Dios, que tengo una esposa que me ayuda. Yo recuerdo que con mis hijas estaban chiquitas y estaban creciendo. Y todavía me recuerdo que una llegó con su reporte de calificaciones o de grados y tenía 90. Le digo, ay, qué bueno, mijita, pero ¿por qué no sacaste 100? Si sacaste 90, podías sacar 100. Y luego mi esposa me regaña, cállate. O sea, no, quiero perfecto. 100. Quiero todo bien. Dice, cállate. Bueno, no me dijiste. Bueno, ¿qué me dijiste? Tranquilo, luego hablamos. Y luego me ajustició. Ya en privado ya me hizo que entendiera. Pero que nunca es suficiente, porque siempre estamos buscando la perfección, lo mejor, y que a través de eso, pero muchas veces lo demandamos de nosotros mismos, lo demandamos de las personas que están a nuestro alrededor. En el trabajo también lo demandamos. Mira, el jefe me pone a hacer todo eso, el trabajo, y él se para el cuello, y mira todo lo que hace.
todo ese sinnúmero de cosas, pero todo esto se basa precisamente en que Dios cómo nos ve a ti y a mí, y la gracia de Dios. Y yo quiero que el día de hoy podamos entender un poquito más acerca de esa gloria que es la gracia de Dios. En Juan capítulo 1, del verso 14 al 18, cuando dice, y aquel verbo, si te fijas, la palabra verbo viene en mayúscula. La palabra verbo es la acción de una oración. Gramaticalmente, una oración tiene sujeto, verbo y complemento. En español estoy hablando. Entonces, sujeto, verbo y complemento. Si una oración no tiene la acción, el verbo, eso no es una oración, se llama frase. Cuando se tiene el verbo, es la acción de esa oración. Amén. O sea, eso es gramaticalmente hablando. Me estoy recordando hace mucho tiempo cuando aprendí eso. Pero aquí dice aquel verbo, o sea, en otras palabras, la palabra en acción. Es la palabra en acción, pero viene en mayúscula. Y aquel verbo dice fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesús. Jesús es la palabra en acción. Por eso hay una iglesia muy grande en Guatemala que se llama Palabra en Acción. De aquí proviene, del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y luego dice, mira esto, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria, ¿cómo se puede ver? Por la gracia y por la verdad. ¡Wow! ¿Cómo estamos en la presencia de la gloria de Dios? Porque vemos en la gracia. Una vez más, ¿qué es la gracia? No es gracias. Gracias es una palabra de gratitud. Gracia es el regalo de Dios inmerecido a los hombres. Y la gracia, el regalo de Dios inmerecido a los hombres, es Jesucristo. Y esa gracia que es Jesucristo es el amor de Dios para nosotros. Por eso, y vimos, todavía en el 14, y vimos su gloria, gloria que como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Te fijas? Hablando que lo más importante de nuestra comunión es la gracia de Dios. Y es gracia sobre gracia. El regalo de Dios para nosotros. Entonces no es por tu esfuerzo personal, no es porque hagas votos porque vienes a la iglesia. Venimos porque necesitamos de Dios, a encontrarnos con el Señor, a amar al Señor, a adorarle, a recibir de parte del Señor. Pero no es para ganar votos, porque no podemos ganarnos nada. Es gracia. Por eso, gracia sobre gracia. Y gracias a Dios de que la relación de Dios no es de que se basa, ay, yo le voy a echar ganas con Dios. Dios le ha echado ganas contigo. Dios le ha echado ganas contigo, conmigo, porque Él es el que te está buscando. La palabra de Dios dice eso. Él nos busca, Él nos da, aunque nosotros seamos feos, aunque nosotros seamos distantes, aunque nosotros seamos mal agradecidos, aunque nosotros nos comportemos en una forma fea, el Señor nos sigue dando de su gracia, y la gracia es Jesucristo, y es ese amor. Él nos sigue amando a cada uno de nosotros. Y mira, qué hermoso que viene diciendo gracia sobre gracia. Y en Éxodo 34, 5 y 7, mira lo que le pasó a Moisés. Moisés, él le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. O sea, muéstrame qué es tu gloria. Dice, y en el verso 5 dice, después el Señor descendió en una nube
y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Dios estaba proclamando su propio nombre, Yahweh. Verso 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor. ¿Y quién es el Yahweh? ¿Quién es el Señor? El Dios de compasión y misericordia. En otras palabras, en otras versiones dice el Dios de amor y misericordia. En otros dice el Dios de gracia y misericordia. Entonces, ¿quién es ese Dios? Ese Dios de gracia, de compasión, de misericordia. Y mira cómo se manifiesta: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. Escúchame, el amor de Dios no se agota, inagotable. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, que es inagotable, y fidelidad. Por eso, eso es lo que, como el Señor se estaba manifestando a Moisés a través de su gracia. Y luego dice, verso 7, yo derramo mi amor, al amor inagotable a 1000 generaciones. Su amor inagotable, su gracia, Él la derrama sobre 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él lo perdona, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Pero toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Eso sucede por nuestros propios errores, pero aún a través de nuestros propios errores, su amor, su gracia es inagotable y se extiende, como dice, por miles de generaciones. Y gracias a Dios por eso. Entonces vemos que en la gloria del Señor es la gracia de Dios. Es el amor inagotable de Dios para con nosotros. Ahora quiero hacerte esta pregunta. En los mandamientos el Señor hizo esto: no te das imagen ni semejanza de nada. Es por eso, ¿cómo nos imaginamos a Dios? ¿Cómo es Dios? Y el Señor dijo no. Y el hombre siempre ha tratado de imaginarse a Dios. Por eso aún Aarón dijo, él cómo se lo imaginó a Dios, como un becerro de oro. Porque él dijo, este te sacó de Egipto, el becerro de oro. Así se imaginaba a Dios. Pero, ¿cómo Dios se representa a sí mismo? ¿Y sabes cómo se representa? A través del arca del pacto. Porque Él dijo que a través del arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí Él se mostró. Y mira, en Éxodo 25, 21, 22, dice esto: coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. O sea, era una caja de madera rectangular, era de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera. Era una caja vacía. Y a esa caja vacía le dice, ahora pon una tapa. Y en esa tapa, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Pero dice, desde esa encima, y te hablaré desde encima de la tapa, no, déjenlo ahí. Y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. Y utiliza esa palabra, la palabra expiación. Y esa palabra expiación es una palabra muy importante. Que esta palabra significa principalmente que Dios es el propiciatorio, donde ahí se está cumpliendo con la justicia de Dios, número 1. Donde número 2, Dios quita la culpa del pecado.
donde número 3, el Señor nos reconcilia con el Padre. Todo sucede en donde, en la etapa que se le dice de propiciación o de misericordia. Entonces ahí está la misericordia de Dios. Escúchame, dentro del arca del pacto, abajo, dentro estaba la ley. Pero dice Dios, yo te voy a hablar de la tapa. Yo voy a tener relación contigo con mi gracia, con mi misericordia. De esa forma voy a tener relación. Y mira este otro pasaje en Apocalipsis 11:9, también dice esto. Después se abrió el cielo, el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Hasta ahí. En el cielo había un arca. Precisamente porque la arca que se construyó aquí era una sombra o un ejemplo de la arca del cielo. Por eso cuando Jesús vino y murió y se sacrificó, dice la palabra de Dios, al tercer día resucitó. ¿Y qué hizo? Subió al cielo. ¿A qué? A llevar al cielo, al arca del pacto. Llevó su propia sangre y la dejó ahí. Y al dejarla ahí, ¿para qué? Para recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios. ¿Quién lo hizo eso? Jesús. Y lo hizo todo por ti y por mí. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Por eso te voy a decir ahora, quiero entrar diciéndote esto, porque la gracia es primero en tu vida. Si ahorita no estamos aquí, es por la gracia de Dios, es por el regalo de Dios. La gracia es primero, y porque la gracia es primero, número 1, hace Dios deseable y alcanzable. Hay algunas veces que la gente se siente, no tengo esperanza con Dios. Porque si Dios es santo, perfecto, puro, y yo estoy sucio, estoy contaminado, no tengo ninguna esperanza de alcanzar a Dios. Pero quiero decirte, Dios se hace deseable y alcanzable. En Hebreos capítulo 4, verso 14, dice de esta forma la palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Hasta ahí. ¡Wow! Él comprende nuestras debilidades, comprende nuestra suciedad, comprende nuestra corrupción, comprende nuestros errores, comprende todo eso. No dice que lo está recriminando, juzgando. No, comprende, lo entiende. Dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y nosotros, que Él nunca pecó. Verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. La gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Por eso que te estoy hablando de la gracia, porque es lo primero en nuestras vidas, es lo que más necesitamos. ¿Y qué es esa gracia? Es el amor de Dios, es la comprensión de Dios, es la comprensión. Yo he escuchado muchas veces discusiones entre padres y hijos, y que muchas veces, no, ya sé lo que papá me va a decir, o yo sé lo que mamá me va a decir. Y lo primero que me va a decir, te lo dije que no lo hicieras. Entonces,
Pero ¿qué es? Aquí dice que el Señor podemos acercarnos y Él nos acepta, Él nos recibe y nos recibe y encontramos la gracia de Dios. ¿Y qué significa? Nos encontramos su amor de Dios, su perdón de Dios, no su condenación, su crítica, porque no somos perfectos, porque nos hemos equivocado. Gracias a Dios que el Señor conoce nuestras debilidades y así como somos, Él nos acepta. Dale un aplauso de gratitud. Así Él nos acepta. Qué hermoso que Él nos acepta de esa manera. Y también dice esto la palabra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La gracia de Dios, el amor de Dios en nosotros. Ahorita te decía, el amor y la gracia deben de ser deseables. Hace muchos años yo fui a una iglesia y donde entré en esa iglesia, no les voy a decir qué denominación era, pero donde entré en esa iglesia había como un letrero grande y que decía: si entras a esta iglesia es porque tú no puedes hacer esto, y era una lista de cosas. Los hombres se sientan de una forma, las mujeres de otra forma, tú tienes que llevar una serie de reglas. Y uno dice: pues ya no la hice. Ya no la hice para entrar en esa iglesia, porque eran demasiadas reglas para poder entrar. Te voy a decir cómo es Dios y cómo era Jesucristo. A Jesús se venían niños, se le acercaban todo tipo de personas. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? En lugar de criticar y decir: yo no acepto a estas personas, Él las amaba, las recibía, las perdonaba a cada una de ellas. Y gracias a Dios, entonces vemos este amor y es la gracia. Por eso es de que la única razón que nosotros recibimos a Cristo no es porque lo hemos ganado, es por la gracia, y la recibimos y recibimos ese amor. Por eso el Señor quiere que dejemos de ser criticones y dejemos de condenarnos unos a otros y de buscar que seamos perfectos. No, lo que tenemos que hacer es amarnos, es bendecirnos, es realmente la misma gracia que el Señor nos ha dado, lo que recibimos de gracia, darlo de gracia. ¿Y qué es eso? Es el amor. Es esa entrega, es bendecirnos unos a otros en lugar de estar condenando y criticando porque las cosas no se hacen bien. Entonces, ¿por qué es primero la gracia? La gracia es primero, hace Dios deseable, alcanzable, que aún a pesar de todo, el Señor me recibe. En la historia del hijo pródigo, viene ese hijo que había estado homeless, sin nada, no tenía lugar para vivir. Probablemente ese joven no se había bañado, estaba sucio, estaba apestoso. Y aún cuando vino el padre, lo abrazó, no le hizo caras, lo abrazó y no le dijo: ahorita voy a ponerle baby wipes, o voy a desinfectante, o ahorita o me voy a poner guantes y me voy a poner bata porque vienes bien sucio. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó y le besó. Esa es la gracia de Dios. Después de que hizo todo lo contrario, hizo todo lo mal, como quiera recibe la gracia de Dios y el amor de Dios. Dale un aplauso de gratitud a Dios. ¿Por qué la gracia es importante? Porque la gracia hace la verdad soportable. ¿Cuántas veces has visto que diciendo la verdad se hace daño?
No sé si te has fijado. Diciendo la verdad se hace daño. Y es más dolorosa cuando se dice la verdad, pero también cuando se dice la verdad. Yo vengo de una familia y yo todavía recuerdo un dicho que decía mi propio padre. Y lo decían de mi padre. Es que el nombre de mi papá es Juan Antonio. Y le decía, su nombre Juan. Dice, es que Juan no tiene pelos en la lengua. Disculpen la expresión. Pero eso decía mi familia y decía mi propio padre. ¿Y qué decía? Pues todo el mundo andaba peleado con él. Porque le decía a todos lo que pensaba y lo que decía y lo que creía que era la verdad. Pero la verdad lastima. Entonces, el punto aquí es de que la gracia de Dios hace la verdad soportable. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando en capítulo 8 de Juan le traen a Jesús una mujer encontrada en el lecho de adulterio? Que la ley, la verdad, la palabra de Dios dice se tenía que sacar fuera de la ciudad y matarla a pedradas, a piedras. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien. Esa es la verdad. Y lo trajeron al Señor Jesús. Y cuando lo trajeron, le empezaron a decir los hombres que la trajeron a esta mujer todo su pecado y todo lo que habían hecho. Y mientras le empiezan a decir, dice la palabra de Dios, que Jesús dobla sus rodillas, se baja al suelo y empieza a escribir en el suelo. Se cree que en ese tiempo pues, no había calles pavimentadas, era tierra. ¿Y qué estaba escribiendo? Algunos creen que como Jesús tenía pues dones espirituales, tenía el don de ciencia. Y que a lo mejor ahí empezó a escribir los pecados de los hombres que estaban acusando a esta mujer. En otras palabras, se estaba sacando los trapitos al sol y los estaba escribiendo. ¿Por qué dice? Porque dice la palabra de Dios que entonces los hombres vieron eso y se sintieron mal. Porque a la mejor dice, pudo haber escrito, no te hagas, todos los martes tú vas con esta persona y te metes con esta. ¿Y qué empezó imagínate, describir la vida? Y Jesús empezó a escribir. Y los hombres al ver sus pecados, que Jesús los estaba escribiendo. Y Jesús dice, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Pero al ver lo que sus pecados de esos mismos hombres, ¿qué hicieron? Empezaron a tirar las piedras, soltarlas y se fueron. Y le pregunta Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No, pues ya no están. No, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Esa es la gracia de Dios, tratando con la verdad. Aunque era verdad que ella merecía ser apedreada, pero por la gracia de Dios que tuvo salvación y vida eterna. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Por eso la verdad, escúchame, por eso sí, la verdad es la palabra de Dios, es importante. Por eso en otra parte de la Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Es por eso que necesitamos la gracia de Dios, el amor de Dios, no ser durísimos los unos con los otros, padres duros con los hijos, duros con esposos, duro con tu esposa, esposa, duro con tu esposo. Esto es algo que el Señor quiere evitar cuando empezamos a entender la gracia. No es que no merecemos, es su amor inagotable para con nosotros. Y en ese amor inagotable, aunque es verdad, aunque pasan muchas cosas, seguimos dando oportunidad.
Amén. Dale otro aplauso de gratitud. De veras, Dios es tan bueno con nosotros. Y otra cosa, y hace la palabra de Dios también entendible. La palabra de Dios, hay tanta gente que ha leído la palabra de Dios como un libro normal. Pero para entender la palabra de Dios, realmente necesitas tener el autor de la palabra de Dios, que el autor es el Espíritu Santo. Y es el libro más tremendo y precioso que habla de Jesús y que habla de la gracia, el amor inagotable de Dios. Entonces se necesita el amor de Dios. Ahorita te decía capítulo 8 de Juan, en el capítulo 9, dice la palabra de Dios que Jesús fue y empezó a comer con publicanos. Y los fariseos inmediatamente se empezaron a decirle a sus discípulos, ¿qué hace Jesús? Porque Él es rabino, Él significa que sigue la ley. Y mira, está juntándose, esos son mis términos, anda con la chusma, anda con toda la gente, pero la gente que no está muy buena gente. ¿Y qué contestó Jesús? Yo no vine a sanar a los justos, vine por los pecadores. Vine a salvar, vine a rescatar al que estaba perdido. Y ahí, aun que estaban sucios, aun que estaban mal, al recibirlos, no tener las reglas. Te voy a decir, ¿te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Normalmente los recaudadores de impuestos pues se quedaban con dinero, se estafaban. Entonces eran personas también ricas, pero que eran ricos a través del dinero de la gente, que ellos se quedaban con eso. Entonces llega Jesús y ve a Zaqueo. Y no le dice, Zaqueo publicano, estafador, te has vivido de la gente. Ve a Zaqueo subir, porque como estaba chaparrito, se subió en un árbol, en un sicómoro. Y se sube y entonces lo ve a Zaqueo y le dice, oye, vamos a tu casa. ¿Qué? ¿Al publicano? ¿Al malo? No le dijo a los buenos que estaban ahí, al malo. Le dijo, hoy estaré en tu casa. Y dice la Biblia que fue a su casa, le sirvió. Y luego, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo, cuando Jesús lo aceptó, ¿qué hizo? Dijo, Señor, si he pecado y si he, en otras palabras, robado, les voy a restituir todo a lo que la gente. ¿Qué hubo? Jesús le dijo, Zaqueo, si me siento aquí contigo, tienes que hacer esto. Pero solamente al recibir la aceptación, la gracia, el amor del Señor, ¿qué produjo en un cambio? Exactamente. Produjo arrepentimiento. Produjo un cambio de mente. Produjo algo en Mateo. Perdón. Gracias. En Zaqueo. Entonces, qué hermoso es precisamente la gloria del Señor, y que la gloria del Señor de veras se manifiesta, que es primero, y primero en nuestras relaciones. Por eso cuando recibimos la gracia de Dios, escúchame, no es porque tú o yo lo merecemos, es por la gracia de Dios. Y como Él nos cautiva, como Él le debo la vida, así como Zaqueo, yo le pido perdón. Y ahora yo me acerco a ti. Y ahora yo te busco. Y ahora yo te sigo. Te voy a decir el ingrediente más importante que el ser humano necesita. Es amor. Todos necesitamos ser amados y amar. Todos. El mundo necesita amor.
necesita la gracia de Dios. No necesita que tú y yo nos estemos peleando. No necesita que tú por los medios sociales estemos luchando por situaciones teológicas o que sí o sí no. No, lo que la gente necesita es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y por qué los vamos a amar? Porque Dios me ha amado a mí sin merecerlo. Y Dios te ha amado a ti sin merecerlo. Y esa es la gracia de Dios. Y ese es cuando empezamos a entender la gloria de Dios. No es por mis buenas intenciones, no es por nada de eso, sino es porque el que originó todo fue Dios. Es más, te voy a decir esto. Aún el día de hoy, el que tú estés aquí en la iglesia, estás aquí por gracia. ¿Por qué? Porque Dios puso en tu corazón el deseo de venir, el cambiarte, el levantarte temprano, el vestirte, arreglarte, venir a la iglesia. ¿Para qué? No, pues tuve ganas. Algunos pueden decir, me trajeron. Ok. Como haya sido que llegaste, pero todo es por gracia, por el amor de Dios. Entonces, por el amor de Dios tenemos vida. Te voy a decir, de mi familia, el año pasado cuando a mí me dio el COVID-19, algunos de mi familia creían que me iba a morir y me lo dijeron. Creían que me iba a morir y yo me sentía también morirme en esos momentos. Pero no soy muerto. Estoy por la gracia de Dios aquí, literalmente. ¿Porque yo me lo he ganado? No. Solamente su gracia y su amor. Es por eso que por su gracia y por su amor, porque Él me acepta, Él me recibe, también Él te recibe a ti. Pero también debemos de recibirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Las siguientes semanas seguiremos hablando acerca de esto, pero ponte de pie, por favor.